Amor de madre es un amor infinito. Es el fruto en el vientre. Es un Es un regalo regalo de de Dios. Dios. Carreteros y carreteras, buenos días, tardes, noches, desde donde nos estén escuchando, desde su cocina, carro, sala, donde más nos pueden escuchar, en el cuarto, donde quieran, En el donde quieran. baño, mientras están bañando, cualquier cosa. Ajá, donde quieran, porque estamos en YouTube, Spotify y clips en Instagram, ¿no? Sí, Está yo les acá. quería decir, se nos ha pasado, que en YouTube los capítulos están como sin número, o sea, están desenumerados, pero en Spotify están en orden por número. Entonces, a las personas que les gusta verse como, a ver el 1, luego el 10, luego el 15, así. Ya llevamos 20, creo que ese es el 24, si no estoy mal. Y 24, papi, los regalos. Qué belleza. Y están Entonces, segmentados también en YouTube, ¿no? en YouTube ya están segmentados a partir del 20, A partir del 20. Entonces, que es el para que del dilema de aprovechen. Maquiavelo, si no estoy mal, hacia arriba. Nosotros nos aventamos en los títulos muy buenos. Pero bueno, dando bienvenida, hermanito. Estoy acá con el grande, con el ilustre Brian Moreno. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va el día de hoy, Bien, doctor. Yo le iba a proponer señores? si damos la noticia de una vez o si la dejamos para el final, lo que va a pasar hoy. La, no, no, pues, no, para el final, para ahorita, para Ok. ahorita, Igual yo para creo que ahorita. igual yo creo que el título del podcast va a ser eso. Pues sí, Tan, tan, tan. pero, pero si hay despistados, ay, pues ya leyeron el título otra vez el caso. ¿Verdad? Sigamos con nuestra programación habitual. Entonces, ¿tienes como noticias o quieres hablar de la semana? ¿Ha pasado algo interesante? Negro, uff. Viejito, estamos en paro nacional desde el miércoles, desde el 28A. Sí, señor. Viejito, peleando la gente por la reforma tributaria, porque es una reforma bastante, pues usted sabe, estamos en pandemia, la economía está mal, Ujú. o sea, es una situación bastante dura y el presidente lo que quiere es subirle los impuestos a la clase media, subirle bastante los impuestos a la canasta familiar, a todos, o sea, poner IVA hasta cuando usted se muere, porque en los sepulcros también tienen Sí, IVA, escuché eso. pues les van a poner, entonces es preocupante la reforma tributaria, según lo que dijo el doctor Duque, El doctor. tiene, tiene, tiene como objetivo como recaudar 23 25 billones de pesos porque ha ayudado supuestamente a la gente y todo, y bajaron los recibos y todo eso, entonces como Ujú. que quieren cobrar eso otra vez. Lo que me parece chistoso es que quieren recaudar esa suma de 25 billones al año con esa reforma, pero el tiempo dijo que el año pasado se fueron 50 billones en solo corrupción, que la corrupción le cuesta al país 50 billones de pesos. Ay, pero ellos tampoco van a dejar de comer, o sea, Sí, tienen viejo, que pero sacar otro lado. es, Eh, es horrible. Yo escuché que Colombia en este momento es uno de los países más, pues no más odiados, sino como la presidencia, es una de las presidencias más odiadas o más, ¿cómo se dice? Más eh, señalada, más criticada, porque es el único país que ha sacado una reforma tributaria en pandemia. Sí, es que están locos. Además, pues el presidente desde el inicio no ha sido, o sea, ha cometido muchas cagadas. También esto es Sí. mucho de muchas cosas también atrás, entonces sí, y pues del doctor Uribe también, que su merced sabe que no es un personaje muy querido Ujú. por asesinatos y la cosa está muy dura, viejo, la cosa está muy dura. El miércoles, digamos, pues hubo los disturbios, lo normal, entre comillas, pero, pero ya hoy en Cali, en ciudades también como Bogotá, en Medellín, en Bucaramanga, eh, la policía está disparando contra la gente, Sí, disparando contra la gente. y también, pues yo no estoy en Colombia, ¿no? Pero también en estos, ayer, si no estoy mal, o esta mañana, no recuerdo muy Ujú. bien, vi que alguien publicó que RCN transformó como La todos los noticia. disturbios en celebración por la reforma tributaria, creo que era el encabezado. Algo así ¡Qué dijo porquería! que supuestamente había hecho el doctor Duque Ajá. un cambio en la reforma, entonces que todos los protestantes en Cali, si Estaban no era estoy celebrando. mal, era felices bailando. Entonces esas cosas, los medios, pues además de que pues justamente ayer el presidente salió con un general de esos altos del ejército, Ajá.
insinuando obviamente que iba a militarizar las ciudades y que iba a usar el ejército si era necesario también. Y pues vimos muchas tanquetas, vimos muchos militares. También hay policías infiltrados de vándalos, Ujú. o sea, están yendo los mismos policías a romper cosas para crearle mala imagen a la... Y Ya han habido saqueos en Éxitos, en Medellín, intentaron saquear un centro comercial también, o sea, también han habido cosas duras, pero la mayoría de los manifestantes han sido pacíficos, ha sido que están caminando y simplemente mueven a la fuerza pública para dispersarlos a gente que está caminando, que está ejerciendo su derecho a protestar. ok, o sea, Entonces es preocupante. pues hermano, dijo la revolución, Pero hay que hacer. eso es parte de la revolución. Papi, cuando la dictadura es ley, la revolución es orden, Eso, decía René. decía René, sí Entonces, señor. negro, pues gris el día, gris el panorama, es un país bastante duro en ese momento. ¿Y hoy también están marchando hoy es domingo, ¿qué? Claro, ¿Domingo 4? ¿5? ¿4? dos. 2. Un poquito perdido. Y, y sí, hoy la gente está marchando, hermano. Me da un poquito de cagada no ir y no poder ir, pero pues bueno, es que eso también va en la gente que yo, es un tema duro. Es ¿Qué un tema pasó? duro, pero nada, los que salgan a marchar, ojalá que se cuiden y que ojalá no les pase nada, es necesario, negro. O sea, no Sí, estoy diciendo como que paren, de igual manera que pero pues están las protestas presenciales, ¿no? Y también están las virtuales que están como reportando la cuenta del presidente de Duque y el para señor ver si Álvaro se la Uribe. borran. Ajá. Ajá. ¿Cuántos reportes tiene que tener una cuenta para ser eliminada? ¿Sabes? No tengo ni idea, Porque ya pues pero de lo que he visto ya son muchísimos. ya, y hay muchos influencers también que han hecho eso. Ajá. Ha sido bonito porque hay unidad hasta de influencers. Yo me acuerdo que en el paro de antes, en el 28, En el 21, estudiantes. sí, bueno, en el de antes de la Octubre. pandemia, Ajá. En el de octubre. octubre, noviembre, sí, no me acuerdo. Y en ese no había como tanta unidad, digamos, de influenciadores, de Pues porque era más artistas. de tema estudiantes. Entonces eran solo los. Porque era para No, estudiantil, ¿se acuerda? pero también habían más cosas. Ah, O sí. sea, sí se reunieron más colectivos, me acuerdo. Pero no había tanta unidad. En este al menos hay mucha unidad de parte de muchos artistas y muchos colaboradores. Hay gente también que dice que es estúpido salir a marchar porque hay COVID y eso, pero pues viejo, o sea, después nos morimos es de hambre porque no hay cómo comprar ni cómo solventarse la gente y Ujú. pues pueden desaparecer hasta la clase media. Entonces, sí es fundamental lo que está haciendo la gente, que se necesita un cambio. Y no sé cómo se consiga, si con violencia, si dándose en la jeta, de pronto esa sea la mejor forma y de pronto sea la historia, o salga algún Gandhi y haga protestas pacíficas, no sé qué pase, pero lo que es claro es que sí se necesita un cambio y que esto no puede ocurrir, ¿sí? El Pues alcalde de Cali ha salido también a decirle al presidente que no más muertos, que cambie ese proyecto de ley, que no más, pues ahí vamos, ahí lo más vamos. importante es que pues la gente y la unidad y pues todo es lo que hace que realmente haya un cambio porque pues al final el gobierno está muy presionado en ese lado y si cambia una cosita como para decir, no, es que ya la estamos cambiando, pero pues la idea no es que la cambie, la idea es que la quite, ¿no? Por eso están peleando. Ujú, Entonces pues exactamente. que tengan también como el objetivo, que no se dejen gusanear ahí. O sea, sí, que no se dejen como meter hilitos a la idea. La Ujú, idea es que la sí, quiten, pues peleen hasta que la quiten. Pues peleen en el sentido de marchen, salgan, digan, pancartas, reporten, todo. sí, sí, sin ojalá afectar a las microempresas y también cuidándose un poquito, pues doble tapabocas y todo, pues hay aglomeraciones obviamente y son necesarias, pero pues lo que más puede hacer uno, Sí, digamos. señor. Yo, ya pasando de noticias, Sí, ya, miré una que en Estados Unidos, en el, ¿cómo se dice? En el municipio, ¿no? Allá en municipios. Bueno, en Florida, ujú, eh, soltaron mosquitos machos. También es un proyecto de ley, ¿no? Un proyecto de experimental. Entonces ujú. van a soltar así como mosquitos machos modificados genéticamente para que cuando se reproduzcan con las hembras les dé como, haga de cuenta como un tipo de virus, o sea, cuando tienen sexo, entonces lo que hace es o sea, están geneticados para que algo que les echa sea nocivo para las mosquitos hembras. Y a la larga es un proyecto porque pues dicen que los mosquitos que pican son las hembras.
Ujú. y los machos solamente están que buscando polen y pues buscando reproducirse con las mosquitas. Entonces, que es para controlar un poco ese, porque en Florida hay muchos mosquitos, entonces para controlar un poquito eso, y es como un control de población de mosquitos. Pero la gente, los de allá, dicen que pues están asustados porque es como soltar pues algo que está modificado genéticamente y pues están asustados porque pues que pueda pasar. No sabemos si los mosquitos son importantes para el Muten así. ecosistema. O también, sí, O, claro. no sé, o sea, muchas cosas pueden pasar. Por ejemplo, una vez escuché que las abejas, si no estoy mal, son muy, muy importantes. Son tremendamente Entonces, importantes. ¿No se vio B-Movie, perro? ¿Sí sí, o vio sea, cómo quedó Central Park? que, Dios mío. que si se acaba como, o sea, que si se llegan a extinguir las abejas, en menos de 50 años ya no existe tampoco la humanidad. Algo así, o sea, es tan, tan Son importante. fundamentales. No, Entonces, pues imagínense que con los mosquitos pasa algo igual y bueno. Pero es un no, proyecto, pues lo están haciendo, ya liberaron 12.000 mosquitos sí. y pues nada, esperar a ver qué pasa. Bueno, interesante eso. Le cuento un poquito otra del campo de llegada desde mi corresponsal Méndez, si me está viendo Ajá. en Francia. En Francia está pasando algo muy chistoso. Y es que me parece tenaz que, pues a raíz de la pandemia, los franceses se están moviendo de las ciudades grandes a pues, los Ujú, campos, normal. sí. Y la gente está sacando proyectos de ley, está poniendo, sí, como ciertas demandas. Digamos, una muy, muy, muy rara, parece tenaz que los franceses están demandando a que la leche no venga de las vacas, porque literalmente no sabían que la leche venía de Ah, las ok, sí, sí, vacas. sí, sí, sí. Sí, Sí, yo escuché. entonces están pasando esas cosas que se están empezando a dar cuenta y dicen que eso es maltrato contra las vacas porque ellos no Ajá. quieren tomar jugo de vaca. Sí, sí, sí. Y Entonces, alguien estaba entrevistando a una persona pues que decía eso, pues que nunca se había dado cuenta que la leche era de vaca y pues que ahora le da asco y pues que, o sea, y no ujú, solo asco, sino pues que hay que empezar con las vacas y yo no sé qué. Y eso no, entonces no, no. la entrevistadora le dice, no mames, o sea que los cereales vienen de los tigres. Entonces pues, No, eso es muy tenaz. En Francia están pasando, también están dando demandas porque el campo huele a popo de vaca. Entonces no imagínense, quieren que huela así o porque los gallos cantan desde muy temprano. De hecho, hace unos años también hubo pinches una ciudadanos, ¿no? demanda. Hubo una demanda hace unos años también contra un gallo, que porque cantaba muy Qué raro. temprano y no dejaba dormir. Los franceses. Definitivamente nuestra sociedad. No, y Esa- realmente, digamos, una persona que siempre ha estado en la ciudad y de repente vaya al campo, pues obviamente le va a molestar el olor a campo, que los animales sean libres, que puedan cantar a la hora que se les dé la gana. Todo eso les va a Ish, molestar, parce. entonces, ¿Cómo nos desentendimos de la naturaleza, ¿no? A raíz de los estímulos y todo eso también. sí, Que no hablamos del sé. podcast pasado. Pues. Ajá. Sí, Sí, entonces eso está. negro. Pero sí, esa noticia fue muy brutal, que, Sí. que la leche, cómo se quieren ir las vacas y todos ofendidos. Qué raro eso. Pero bueno. Después, nada, Negrito, viejito. entramos que en una materia rápida que quería yo hablar. A ver, También pasó esta semana el señor Joe Biden aclarando un poquito el panorama porque Estados Unidos estamos viendo buenas cosas. Creo sí. que se está empezando a cambiar ciertas legislaciones y ciertas cosas que pueden hacer al país mejor. Joe Ujú. Biden, a mi parecer, está, pues en este momento está siendo como buen presidente, está diciendo cosas interesantes, está haciendo cosas Está haciendo interesantes cosas también. interesantes, sí. Tiene propuestas En- interesantes todavía. Entonces el discurso, Joe Biden dio un discurso de sus primeros 100 días, Ajá. un discurso totalmente, pues viendo también en parte lo primero del discurso era viendo su éxito en los 100 primeros días, que si no estoy mal quería, me disculpan los números, pero quería llegar a cierto número de vacunas, Ujú. de, De vacunados. no, de vacunas en general, como Ah, producir ok. cierto número de vacunas, y el man era un número como 100 millones, como 100.000 millones, una vaina así, Ujú. y el man en ese momento tiene como 200.000. Ah, ok. O sea, No, no, o superó. sea, superó súper bien, pues el 70% de los adultos Ya están vacunados. mayores ya están vacunados en todo Estados Unidos, o Ujú. sea, ha sido una jornada muy buena del man. Y pues lo que dicen es que sí, generalmente la gente que no está vacunada en este momento es porque, y él mismo dijo, como que él no está vacunado justamente porque no quieren, como que no van y ya.
Entonces, pues ha sido muy bueno lo que está planteando, creo que hablamos del plan de infraestructura Ajá. de Estados Unidos, que es una vaina bien, está arremetiendo contra el 1%, pues no arremetiendo, sino cobrándoles más impuestos, Ujú. que es algo que básicamente pues se ha venido moviendo desde años Pero, anteriores por y bueno, ejemplo, si no estoy mal, creo que los ah, impuestos que son para Biden son para la gente que tiene mucha plata. O sea, después de yo no ajá, sé cuánta plata, o sea, después de que tengan un monto, pero estamos hablando de, no sé, millones, o sea, que sean como ricos, pues se sí, podría decir después de alguna del, manera. para el Entonces 1%. ellos empiezan a pagar impuestos sobre eso, sobre sus ganancias de, o sea, es algo para la gente, pues, rica. Que a la larga, Sí, pues, y hay gente que va de eso, pero a la larga, no sé, si usted se gana 1.000 millones, lo que le cobran son $300 sobre esos 1.000 millones y están re ofendidos. O sea, o sea, es como algo así. sí, el Senado está preocupado también por aceptarle ese tipo de cosas, pero pues digamos que no es tan malo porque básicamente si lo que usted dice es para el 1% y son montos de más de 400.000 o 500.000 dólares al año Ujú. a los que se les va a incrementar esos impuestos y pues es el 1, 2% de la población. O sea, Y, si no estoy mal, el 98 vive con menos de 500.000 dólares al año. imagínense, y mucha gente estaba diciendo que se quería ir a vivir a México para ver los impuestos. Entonces, pues, es También, eso severa es lo que les estupidez. preocupa, les preocupa al Senado que muchas empresas hagan sedes en otros países. Ujú. Pero pues es que también va a recaudar impuestos para hacer planes de infraestructura, o sea, va a hacer más vías, va a hacer colegios, va a hacer, o sea, va a ser el país mejor, básicamente. Ajá, sí, lo que Va a hablábamos invertir del... en el país. Entonces básicamente a las empresas eso también les ayuda porque si tienen sedes, pues también hay ayudas para esas empresas, hay carreteras donde pueden moverse, o sea, también muchas Sí, ventajas. a la larga va a ser más ventajoso incluso para ellos. Sí, también hablo pues un poquito de, si no estoy mal, dijo en claro lo de que no quería terminar la guerra, Ajá. porque si no estoy mal, en este momento tienen una guerra, o sea, no han vuelto muchos militares en este momento y él lo que quiere hacer es devolverlos a la casa ya pasando ese periodo de paz y pues nada, o sea, se ve bien el panorama estadounidense, si le digo, se ve chévere, como de cambios. El man también quiere trabajar con republicanos y Demócratas. demócratas al mismo tiempo, no quiere como segmentarlos, entonces es como tiene ideales de unidad, de ser bueno, entonces vamos a ver qué pasa, pero en este momento Estados Unidos está, Pues se escucha bien, lo único es que siempre que pintan algo tan bonito después es el totazo. pues eso dicen Entonces, que pueden causar cosas duras. esperar a ver qué Vamos a pasa. ver. Igual en economía, digamos, Estados Unidos, pues a raíz de los paquetes de estímulo, pues se están empezando a ver inflaciones. Ujú. Va a empezar obviamente a haber inflación y luego están pronosticando también un poco de deflación, se llama, yo no sé cómo se dice el nombre en español porque yo lo escuché en inglés, pero es como lo contrario a la inflación. Y Ujú. entonces como que pasa lo mismo de 2008 seguramente. Que cae Pues el es algo que dólar. pronostican, ¿no? No es algo 100% cierto, que caiga sí, las casas, Ajá. porque en este momento no están pagando renta, mucha gente. Ajá. Entonces que la gente se queda ahí, pero finalmente tienen que sacarlos. Y cuando esas casas no se puedan vender porque nadie las va a comprar, pues ahí es lo que pasa Que la es lo que crisis se llama la burbuja económica financiera, ¿no? inmobiliaria, creo. Eso, la burbuja inmobiliaria. Ajá. Entonces eso también Que está, llega está un punto que los pasando. precios son tan ficticios que llegan a su máximo donde ya nadie puede ni comprar ni vender porque pues, o Ajá. sea, el que Y vende nadie le después compra y rematan. entonces, como es, entonces, boom, caen al suelo. Y ahí es donde Ajá. entramos nosotros a comprar. Exactamente, y nada, pues sí, sí, sí se ve bien Estados Unidos porque, pues, bueno, tiene también, además de esos problemas de inflación por los paquetes de estímulo y porque quién sabe si la gente pague los impuestos por las cosas que se ha comprado, mucha gente metió esa plata al mercado, entonces ahora tiene mucho más dinero que el que sabía administrar, entonces eso puede ser perjudicial en algunos casos, pero pues digamos también las deudas de Estados Unidos son con Estados Unidos, ¿no entiendes? O sea, Sí, 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 Estados obviamente. Unidos tiene deudas con otros países, pero las tiene en dólares. Ajá. Pero ¿y Entonces si el como que dólar pueden cae y imprimir. cuando caiga de una, todo le No empiezan a porque pagar? son en dólares, ¿sí me entiende? O sea, ellos pueden imprimir porque finalmente es la moneda de ellos Ok. y pueden pagarle a los otros y normal porque son dólares. O sea, si fueran
digamos, en otro tipo de moneda, pues habría que hacer cambios y tal, pero como el dólar es la moneda Mundial. básicamente internacional, sí. Entonces, eso pues beneficia mucho a Estados Unidos y hay algo que está sacando Yo, China, yo que alguna es la... vez, bueno, yo Ajá, alguna vez estudié en el SENA sí. y el profesor de nosotros nos decía que ahorita pues Estados Unidos sí está pues como potencia, pero está calculado más o menos que para el 2027 creo que había dicho él, más o menos algo así, era que, porque hay una gráfica que estudian todos los años, entonces pues estaba como el incremento de los países en cuanto a economía, entonces decía que pues Estados Unidos siempre estaba arriba, bueno, siempre no, después de la guerra mundial siempre se ha posicionado arriba y pues le va siguiendo que Rusia, en algún momento Brasil estuvo ahí de tercero, pero fue bajando. Lo cierto es que ahorita en ese momento China y Estados Unidos están primero y segundo. Primero Estados Unidos, después China. Pero Ujú. China, o sea, tenía un crecimiento como exponencial, o sea, estaba así creciendo súper despacio y boom, de una ya casi que lo alcanzaba, pero Estados Unidos volvió a pasarlo, pero o sea, estaban ahí peleando. Entonces, se pronostica que si la curva de crecimiento sigue igual, para el 2027 China va a estar más adelante que Estados Unidos. Entonces el profesor nos decía que teníamos que aprender mandarín, porque puede que ahorita estemos pues normal, que el idioma mundial sea en inglés, que la moneda sea el dólar, bueno, todo eso, pero que con el crecimiento que está teniendo China, no, que no se nos haga raro que más o menos para el 2050, y si están viendo esto mucho más adelante y ya se ve como más real, pues sepan Ujú. que lo estamos diciendo en 2021. Entonces, la información primero. Y no, pues no, es verdad que puede que China sea la próxima potencia mundial. Entonces, pues Pero a China no le interesa ser potencia mundial en este eso momento. es, ajá, exactamente, ahorita no, pero están haciendo todo para en algún momento, sí, si usted se ha dado cuenta, Si ellos tienen, necesitan, ellos sí. tienen muchos espacios que no están ocupados, han hecho ciudades que están desoladas y en algún momento tendrán que pues irlas a poblar. Obviamente China es uno de los países más poblados del mundo también, pero están situados en pequeñas, pues, digámoslo, ciudades que no son ni pequeñas, digo, o sea, pequeñas en cuanto al territorio total, ¿no? Pero igual que en Canadá, por ejemplo, aquí en Canadá hay muchos pueblos, pero al norte pues no viven sino los osos polares. Entonces, pero Ah, en China también tiene muchas ciudades fantasmas, se puede decir de alguna manera, que son ciudades muy nuevas, pero que no hay gente que viva allá. Entonces, están haciendo cambios de infraestructura también, están haciendo cambios militares, o sea, están jugando con muchas cosas y ahorita están implementando algo de la moneda, que era lo que usted nos iba a comentar. Entonces, sí. No, no, sí, también como diciendo eso del incremento tecnológico, digamos, que tiene China en este ujú, momento, digamos, Estados Unidos se ha quedado muy atrás por invertirle a otras cosas como la guerra. Entonces, no han, digamos, tenido como aspiraciones grandes, digamos, tecnológicas en ujú, cierta parte, obviamente pues son muy grandes en eso también, sí, y Biden es lo que quiere hacer también, incentivar un poquito más la tecnología y las cosas. Entonces, bueno, sí, China lo que está haciendo en este momento es intentando sacar el yen como criptomoneda para que solo se use la criptomoneda o en sea, la moneda virtual allá. que desaparezcan billetes y monedas y Sí, el solamente... billete, chao. Es algo que están viendo todavía, obviamente, porque eso tiene muchas implicaciones, Sí, obviamente buenas y todo el mundo, malas. todo el mundo tendrá que tener acceso a la tecnología, todo el mundo Ujú. tendrá que tener acceso a cuentas bancarias. Pero digamos más que todo el celular, porque eso es como lo más problemático, aunque no es tan problemático porque, digamos, hacen contratos con Huawei y cosas así, y ellos regalan celulares que pues son pagados con los impuestos de la gente. Sí, obviamente. Entonces, pues eso no es O tan también duro. lo que hablábamos de la aplicación, ya me aprendí el nombre, WeChat, que de ahí cobran todo, ahí hacen pagos, ahí son redes. O sea, También desde para esa hacer aplicación eso. se maneja todo, entonces pues desde ahí, o sea, si va a Sí, comprar, pues pues es desde ahí que... compra, de eh, ahí mismo le pagan y todo. ajá. Es que el efectivo no es tan usado, además la impresión de billetes es bastante, pues, contaminante, ¿no? El No, y además algodón es que costosa, sacan. es costosa, por ejemplo, yo el Ujú. otro día estaba viendo que hacer 1 euro vale 4,37 euros, algo así. Qué ficticio. Entonces, pues, pero creo que en Colombia también una vez escuché, una vez que creo que fue al Museo de la Moneda, que se llama, Ajá. que para hacer una moneda de 500 pesos valía como 1.600 algo así. Uy, yo no O, sabía esas cifras. pues que ya no me acuerdo, fue hace rato que fui, pues estaba pequeño. Pero, Pues igual sí, pero para el ambiente también es muy malo, ajá, pues, seguir o sea, haciendo sale todo mucho eso. más caro hacer una moneda así, mientras que usted sabe que, pues, una criptomoneda son solamente dígitos. Entonces, Pero pues hay que proveerle a los programadores también. sí, obviamente, Y pues no, pues o toca sea, mantener las cosas. O sea, yo lo veo más por el lado de que no contamina y de que sí le hace muy bien al ambiente que no se gasten recursos en eso y que... Pero pues Estados Unidos también le teme a sacar una moneda así porque todo queda registrado y usted sabe que en la Guerra Fría exportaban armas sí, por debajo de la mesa. Pues eso todo el mundo lo sabe, pero ellos no quieren aceptarlo, entonces es como raro. sí, no. Entonces, Ah,
Pues Pues no sé, básicamente, eso sí, todo sería, uy, sí, sería muy ficti porque todo quedaría registrado, ¿verdad? ajá, Todos los movimientos bancarios, todo toda lo la que se plata. compre, Sí, el efectivo es como muy todos sus rastreable movimientos. a veces a no ser que tengan números de serie, pero está cañón. Pero es que, porque, por ejemplo, así hacen los que trafican coca y esas sustancias ilícitas, ¿no? ¿Verdad? O sea, como que lavan el Ajá. dinero con empresas, o sea, pero todo, o sea, pero ellos tienen que pagar de igual manera, entonces pagan con efectivo y luego con sus empresas es que lavan el dinero. Pero si todo queda registrado en número, o sea, en un programa o en, sí, X, pues ya sería, es muchísimo más difícil. No, claro, lo entierran, no tienen bodegas de efectivo porque no pueden registrar esa plata, claro. O sea, también se baja mucho el índice de criminalidad también, pero no sé qué pasa. Sería algo bueno y aterrador al tiempo, Sí, claro. pero Nada, pues, podemos seguir ¿y el ahondando mercado negro? después Todo eso. en ¿Se acabarían otras, también? no sé, no sé, no sé, hasta allá, pero podemos analizarlo en otro capítulo, ¿no? De una. Digamos. Entonces, ¿ahorita qué? Ahorita qué, viejito, usted me ¿Pregunta? dirá, o traemos la sorpresa. Traigamos la sorpresa, hablemos de la sorpresa, pero Traigamos la, antes de traerla, digamos cuál es la sorpresa. Diga usted cuál es la sorpresa. ¿Por pues qué estamos hoy aquí reunidos? ¿Quién se casa? eso sale básicamente para el Día de la Madre también. Ujú. No, entonces, bueno, lo que hablamos del paro, sepan que no sabemos si en Si este momento sigamos las en están paro. viendo, sí, pero ojalá no sigamos y ojalá todo se haya solucionado. Pero bueno, Vamos a dar una felicitación de fe. Gracias por bajar a la reforma. Gracias por quitar la reforma, señor presidente. Y si no, entonces pues, o por o renunciar. bien esto. Y nada, pues este es el especial de las madres de Carreta Light, pero quisimos hablar un poquito de economía también porque así somos, ¿no? Sí, obvio. Entonces ponga algo acá como que se mueva, ¿no? Le pongo whist. Entonces, ¿qué? Se fue. Esa ¿Nos es la vamos? sorpresa. ¿Vamos a traer las Nos madres? vamos a traerla. Vamos a presentar las madres. 3, 2, 1. Entonces, bueno, acá estamos con nuestras señoras, las mujeres que nos trajeron al mundo, ¿no? Estamos Sí, acá las de madres. especial de Día de la Madre. Ella es mi mamá, Diana Gisela Barrios, una mamá de Gaula. Buenos días. Hola. ¿Cómo está? Ella es mi mamá Angélica María Calderón. Y nada, pues estamos prosiguiendo de la pregunta. Entonces, algo que hacemos siempre. ¿Usted el podcast, no? Sí, yo veo tu podcast. Eso suena falso, pero bueno. No, sí lo veo. Lo que pasa es que los últimos episodios no los he podido ver porque he tenido una cantidad de cosas que he tenido que hacer, entonces me ha impedido hacerlo, pero sí, claro que yo he escuchado varios de sus podcasts. Qué bueno. Y Alegra. ya le consta, hasta les he hecho comentarios. No, ella me dijo que, que ojalá me mejorara cuando tenía COVID. Ah, muy bien. Sí, veo que sí. Bueno, dura. Y nada, pues sí, la pregunta es, ¿qué opina usted de los paros, pero en general? Uy, ese es un tema bastante controversial, porque digamos que hay dos posiciones ahí, ¿no? Una como ciudadana, pero también como cristiana. Entonces, es algo que no es esencial en mí y todo parte desde ese fundamento que yo tengo, ¿sí? Ujú. Eh, entonces, lamentablemente está bien que la gente proteste o dé su opinión o su insatisfacción por alguna cosa. El problema es que las protestas se han vuelto un tema violento, se han vuelto un tema de asesinar, de robar, y no estoy de acuerdo con absolutamente nada de eso. Entonces, ¿cómo va a salir uno a hacer una marcha pacífica cuando ya esto se volvió un completo desorden? Entonces, no estoy de acuerdo cómo se están llevando hoy día a cabo las protestas. Y muchas veces también estábamos mirando que son los mismos policías o gobiernos los que dan como que alteran para que hayan disturbios y eso. Pues muchas veces. Entonces, ¿y tú qué opinas también de eso? Sí, igual. Tenemos el derecho a protestar, pero desafortunadamente el espacio que se abre cuando hay una protesta lo utilizan las personas que tienen otros intereses y lo que hacen es desviar totalmente el objetivo de la protesta.
Estoy de acuerdo con la protesta, no estoy de acuerdo en este caso. Lo más reciente es la reforma tributaria, que me parece lo más indigno de la política, porque no es equitativa, no es justa, y pienso que uno debe protestar, pero todas las cosas que se mezclan con las protestas son las que empañan y dañan todo lo que realmente uno como ciudadano, alzar la voz y decir no estoy de acuerdo con esto, mezclado con todo este vandalismo. Por ejemplo, escuchaba las noticias de habían derrocado las estatuas por ejemplo, en Cali, de los fundadores. En Bogotá tuvieron que cercar la estatua de Simón Bolívar en la 80 porque parecía que de pronto podían tumbarla. Entonces yo digo, no, o sea, el objetivo no es ese. El objetivo es que el pueblo está inconforme con el gobierno que se tiene, con la injusticia y la inequidad que hay. Y eso debe parar, ¿no? Sabemos que, como decía Diana, como cristianas tenemos una posición y sabemos que no apoyamos políticamente nada, pero es indiscutiblemente ese sentir de no, que las cosas no sean justas, porque sabemos que como cristianas tratamos de que todas las cosas sean con un equilibrio, con una justicia. Y el ver tanta injusticia, pues obviamente en nuestros corazones hace una mella. Entonces, sí estoy de acuerdo con que la gente diga, no estoy de acuerdo con eso, pero desafortunadamente todo lo que se mezcla con las protestas es lo que hace que la protesta como tal sea desviada totalmente. Ok. ¿Y usted, Miguel, va a opinar? No, pues, La pregunta es para ella, ¿cierto? sí, como que la protesta está bien, pero no cómo se lleva a cabo, es como lo central. Y sí, pues es cierto. Aunque también hay como controversia de que también esas estatuas o cosas que tumban son como símbolos del gobierno y de represión. Entonces, pues yo no sé si hasta qué punto sea prudente hacerse oír con bombas o con fuego, o con, pero pues, no sé, sí es como muy controversial, pero sí hay que encontrar maneras mejor de protestar, como un gran revolucionario como sería Gandhi, que nunca mató a nadie y Y eso gran cambio. protestó pacíficamente. Entonces, sí. ¿Qué opina el doctor? No, apoyo total a los tres comentarios. No, porque digamos, o sea, digamos en este caso que estamos de verdad con lo de la reforma tributaria, pues es algo que pues, el pueblo no apoya, como yo le comenté antes de hace un momento, pues es algo que solamente lo ha hecho Colombia y por eso está como en la mira, porque es el único país que en plena pandemia saca una reforma tributaria, pues algo que no está bien. Entonces, o sea, sí hay que pelear eso, pero pues no estamos, o sea, creo que la idea general es que sí hay que pelear por los derechos, pero no estamos a favor de la violencia como tal. Sí, Pero nada, esto es un programa del Día de las Madres, entonces les queremos preguntar también si ustedes saben por qué se celebra el Día de la Madre o de dónde viene esa festividad. Su origen no lo sé, sí me parece significativo y muy bonito, ¿no? Porque de todas maneras el papel de una mamá es fundamental en la sociedad, porque de ahí desencadena toda una cantidad de elementos que pueden ser constructivos o destructivos incluso. Todo depende de los fundamentos que se adquieren en el hogar. Ay, ¿tú sabes dónde viene el origen? No, tampoco. ¿Tampoco? ¿Miguel? ¿Tampoco? Pero para responder eso respondo yo. hoy en día es netamente comercial, ¿no? O sea, Ujú. las celebraciones que se hacen es para incentivar el comercio, pero si lo llevamos al plano de encontrar un día para agradecer a la persona que cuida, que protege, que está pendiente de su familia, digamos que desde ese punto de vista es satisfactorio, ¿no? Nosotros estábamos investigando pues precisamente eso y vimos como tres supuestos orígenes, ¿no? Uno es el de que nace en Grecia, con todo este tema de los dioses griegos y eso, entonces que por Rea ser la mamá de los tres dioses, bueno, de ahí como que viene, o sea, como si fuese pagano, pues, pero más adelante hay otro origen que es como un homenaje a la Virgen María, que como Sí. madre pues de todo, pues sí, como de hombres, y después, investigando, vimos la historia se me fue el nombre, es de Anna Jarvis, que en 1905, que hizo una petición para celebrar el Día de las Madres. No recuerdo por qué fue la petición, ¿se acuerda, Miguel? Porque justamente la mamá, pues como que había muerto. Yo me acuerdo si fue enfermedad, la habían matado y ella decía que, pues en esa época las madres no eran,
sea, como que nadie hacía, todo el mundo esperaba que las madres estuvieran muertas para llevarle flores o tener un detalle con ellas, pues ya en la tumba. Entonces ella vio esa problemática y justamente pasó esa petición. Ajá, pidió que, pues, que tuvieran un día para celebrar a las madres. Eso fue en 1905, pero no fue hasta 1914 con el presidente Woodrow Wilson en Estados Unidos, que fue el que dijo, ok, pues entonces esa celebración sí tiene que ser importante, o sea, sí es muy importante, entonces hagámosla Día Nacional de la Mujer, y creo que el primero se celebró un 13 de mayo. Entonces, pues de ahí viene como todo. Entonces, pues interesante eso. Entonces, creo que ahorita es el 8, ¿cierto? En Colombia es el 8. El 8 de mayo o el segundo domingo de cada mes, 7, 6. por ahí. Creo que es el segundo domingo de cada mes. Entonces, eso ya les damos el Día de la Madre, ahorita estamos... Entonces también tenemos preguntas de madres para Ajá. que respondan. Entonces yo hago la primera, ¿no? Así, como mami en sus regaños o en su forma de criar se parece a su mamá o se recuerda a su mamá cuando está haciendo algo de madre. Pues hay cosas que sí se parece uno a la mamá y hay cosas que uno dice no quisiera repetir, que pasaron y uno no quisiera repetir. Entonces, pero sí hay cosas que se heredan, claro. Pero qué cosas. ¿Qué cosas en la crianza? Bueno, pues digamos el tema del orden, mi mamá siempre fue o ha sido una persona muy organizada y yo he procurado a ustedes enseñarles el tema del orden, del aseo, parece que es elemental y importante en la vida. El tema del castigo, pues digamos que a tiempo una persona, cuando tú eras pequeñito, quizás sentí como el impulso de castigarte como me castigaban a mí. A mí de niña me castigaron muy fuerte, fui la mayor de 3 hermanos. Sabemos que ser los mayores. Con el mayor aprendían y fui la que más ahí reprendieron pues de manera física y verbal muy fuerte. Entonces, gracias a Dios una persona aparece a tiempo, seguramente observó y luego me enseñó que uno debía, si va a hacerle una observación, un castigo a un niño, debe hacerlo caer en cuenta de su error y no tener rabia ni nada de estas cosas, procurar mejor charlar y de pronto si lo iba a castigar, digamos que Miguel en esa época era pequeñito, pronto una palmadita en la cola y ya como para qué. Pero eso, ¿no? Y las palabras también, como que angelitos se han aparecido en el transcurso del camino que le enseñan a uno también esas cosas, ¿no? Otra persona me decía, venga, nunca diga una palabra eh, pues de irrespeto hacia sus hijos y eso también he procurado siempre tenerlo muy en cuenta y bueno, hay tantos elementos en el tema de la crianza que pues aquí me quedaría hablando, pero digamos que los que más resaltarías es eso y bueno, también el tema de, eso sí fue algo que de pronto no fue heredado, pero digamos que nos lo dejó una tía cuando éramos pequeñitos y fue el tema de ser cristianos, ¿sí? Sí ha habido altibajos, épocas en que se está y que no se está en la iglesia, pues a la que actualmente asisto, pero definitivamente Dios es el centro de todo. Y si Dios está ahí, Él nos guiará de la mejor manera para poder criar a nuestros hijos y para darles el ejemplo que necesitan para salir adelante. ¿Tú también crees que te pareces a tu mamá? Yo decía que no, pero los patrones familiares son cosas que uno no puede desligarse tan fácil, ¿no? A veces cuando mi mamá, por ejemplo, tenía la costumbre de ser muy cantaletosa, de regañar y regañar y regañar, entonces a veces cuando también yo empezaba a regañar y decían, ay, mi mamá sí es cantaletosa, y me sé otra, si quiere que empiece, porque ese patrón familiar de la cantaleta de mi mamá, cuando ellos me decían, ay, pero mi mamá sí es cansona, yo decía, me parezco, y a veces cuando caí en cuenta estaba diciendo lo que mi mamá me decía. Como dice Diana, o sea, yo tampoco vengo de un hogar cristiano, mi mamá y mi papá, ellos no son cristianos, de la vida, pues Dios me mostró
cuando Brian nació, yo pude como... Soy un angelito. Iniciar como en el camino de conocer a Dios y pues obviamente ahí fue otra perspectiva, o sea, fue otra forma de empezar a ver cómo yo quería criar a mis hijos, aunque como todos, como padres primerizos, ensayo-error, muchas cosas que en este momento yo digo, cometí muchos errores, por como mi forma de crianza de pronto fue. Yo también soy la primera de 4 hijos. También mi papá fue demasiado estricto. Mi esposo, él es el último de la familia, de los hermanos, entonces él venía con una flexibilidad y otro tipo de crianza que realmente con bastante traba pudimos llegar a un equilibrio, pero pues ya ellos estaban un poco grandes, entonces sí traje bastante de mi casa en los procesos de formación y pues obviamente mi mamá fue una señora que siempre estuvo con nosotros todo el tiempo, mi mamá no trabajaba, ella cuidó de nosotros, entonces ese tema de estar pendiente de ellos, de tratar de que ellos estuvieran siempre bien, también lo traje, aunque llegué también a una etapa en la que, por ejemplo, Brian ya es un hombre hecho y derecho, entonces también decir, bueno, hasta aquí ya tienes que coger tus responsabilidades, igual con mi hija, tiene 17, ella también, venimos molestándola, ya me quedan solamente ciertos meses para, hasta ahí llega mi responsabilidad, obviamente como padres. Para que le empiecen a cobrar arriendo. Vamos a llegar hasta el final, pero pues creemos también que debemos darle las herramientas para que ellos puedan ser unas personas independientes y que aporten a la sociedad, obviamente dentro de los principios cristianos en los cuales los hemos criado. Entonces sí traigo cosas de mi casa, aunque muchas de ellas, gracias a que iniciamos una vida cristiana, también han sido creadas o dadas, guiadas más bien por Dios. O sea que todos aquí somos los primogénitos de nuestras casas. ¿Y él también es el primero? Es primogénito. Brian también. Entonces aquí estamos los mayores. Yo tengo una hermana, Miguel también tiene una hermanita, ¿cierto? Sí. Entonces, la pregunta para ustedes, madres, es ¿cuál de los dos embarazos fue más difícil? Pues según sus experiencias. ¿Quién contesta? Dejemos que la mami de Brian conteste primero esta vez. Bueno, difícil, lo que pasa es que fueron diferentes y cada uno de nuestros hijos es diferente, ¿no? Pero con Brian yo todavía estaba en mi casa. Brian, digamos que yo tenía 18 años, entonces para mi papá fue un golpe un poco fuerte, pero Brian fue un niño anhelado, fue un niño que nosotros planeamos, digamos que mi esposo ha estado conmigo hace 24 años y pues digamos que ese sentir de, bueno, éramos niños jugando a querer ser padres. Y bueno, vino Brian, con Brian, lo que fue el embarazo físico como tal, yo no tuve nunca náuseas, vómito, nada, absolutamente nada, solo fue el tema de afrontar el error que nosotros cometimos de haber iniciado de pronto cosas sin haber estado organizados y muy jóvenes, ¿no? Y pues con Juliana, con ella sí tuve un tema físico, tuve una amenaza de aborto, entonces pues eso fue para mí algo fuerte, pero pues no, ya nosotros estábamos organizados como pareja, ya Brian tenía 3 años, se llevan 3 años y medio de diferencia, entonces en ambos casos fueron niños anhelados en diferentes circunstancias, pero en general solamente fue el bachecito de tener que enfrentar a mi papá y hacer frente a las consecuencias de lo que ya habíamos hecho. Bueno. Por aquí fue parecido. Por aquí fue parecido porque en nuestro caso también, lo que pasa es que es inevitable mencionar los dos embarazos, ¿sí? Los dos casos, porque los dos tuvieron como sus niveles de dificultad o de una u otra cosa. En el caso del embarazo de Miguel Ángel, también fue un embarazo muy prematuro, porque yo tenía 19 años cuando nació él. También el noviecito del colegio y toda esa cosa, pero definitivamente no es la edad para hacer familia.
no es la edad, de verdad. En mi caso, yo amo a mi hijo y nosotros amamos a nuestro hijo con todo el corazón, pero nuestro hijo no fue planeado, ¿sí? Fue algo impulsivo, fue algo que nos faltó ahí como no sé, dominio propio, educación en temas de planificación familiar, cosas de estas. Pero cuando supimos ya, obviamente al principio, en mi caso fue mi mamá, también me echó de la casa, fue una situación bastante difícil, mar de lágrimas los primeros 2 meses, pero afortunadamente el papá del niño, a pesar de que era un joven de mi misma edad, él asumió el tema de otra manera, él, aunque le impactó y a sus padres también, todos sus padres y él me apoyaron muchísimo y decidimos sacar adelante el embarazo y a querer al bebé pues ya en su concepción y aceptar la situación y enfrentarla. Y con mi hija, que siempre se tienen como sus 9 años, 10 años de diferencia, pues bueno, la relación con el papá de Miguel no se dio, nosotros terminamos, inicia una nueva relación y conoció a mi hija, estaba en una etapa, bueno, la época en que yo quedé embarazada de Miguel Ángel era una época más tranquila para llevar un embarazo, pues digamos que el papá de él se encargaba de los gastos y yo lo apoyaba, pero no era tan exigente el trabajo. Con mi hija sí fue más exigente, ya yo tenía que estar frente a muchas cosas, que mi trabajo es de alto estrés, entonces esa parte fue muy difícil. Yo dije definitivamente yo no podría tener más hijos porque mi trabajo no se presta para eso, fue como volver a empezar porque 10 años de diferencia es volver a empezar. También tuve dificultad porque a mí me dio diabetes gestacional, bueno, fue durito, pero a mi hija, a pesar de que, digamos, también ahí hubo un error con parte de la pareja, del papá de ella, pero mi hija siempre, desde el primer momento, o sea, yo no, esta vez no sentí miedo por quedar embarazada. Estaba súper antojadísima de una niña, quería mucho una niña, y cuando supe que era una mujercita me dio muchísima felicidad y siempre, digamos que desde el primer momento la acepté y la quise mucho. En el proceso del momento del parto fue más difícil con ella. Creo que Miguel Ángel, yo siempre le digo a Miguel Ángel, cuando fue el parto, yo tenía mucho sueño, los doctores relativos, que literal me tenían que cachetear para que me despertara. Entonces yo no sé si eso hizo que no fuera tan horrible, pero fue tan difícil. Pero en el caso de la niña sí sentí, mejor dicho, mucho dolor. Pero bueno, gracias a Dios ahí están bien las criaturas. Mi mamá siempre ha dicho que, bueno, como padres, siempre ¿cómo es que dices? Como que la pareja perfecta, o sea, como para padres sería un hijo y una hija, pero que siempre he pensado que como para hermanos pues sería más bueno que fueran como dos niños o dos niñas, algo bueno, así. porque la concepción de que, tienes la parejita, qué chévere, y la parejita era niño y niña, pero alguna vez hablé tenía un compañero de oficina y él tenía 2 niños, se llevaban 1 o 2 años, no recuerdo cuánto, y él decía, es que la pareja debería ser, el compañerito debería ser niño y niño. ¿Por qué? Porque niño y niña pues tienen gustos diferentes, tienen diferentes formas de ver la vida, no se acompañan, mientras que 2 hombrecitos se van a acompañar, se van a atender, y él decía que sus hijos se la llevaban muy bien, incluso con él. Entonces yo me quedé pensando, sí, para padre de pronto uno dice, sí, tengo el niño, ahora quiero la niña, pero digamos, para él, no sé, bueno, Brian no sé cómo se sienta porque Depende. Brian creció con sus primos, nosotros tenemos, bueno, mis cuñadas una tiene 2 niñas y la otra tiene 2 niños y son de las edades similares. De hecho, el primo de Brian tiene la misma diferencia de un mes. El Brian nació el 25 de mayo y él nació el 26 de junio. No hay fechas, mami. No diferente. Llega muchos regalos de cumpleaños. Eso se va a editar. Entonces ellos crecieron siempre, pues lo que fueron hasta los 10 o 12 años, crecieron juntos, entonces no creo que haya hecho, no puede decir me hizo falta el hermano, no sé si en el caso de Miguel
En cuanto a infancia, digamos que pues no, sí tuve mis primos, pero digamos que cuando era más pequeño, pues sí, no, como que no compartía tanto con mi hermana, pero anoche le comentaba a Miguel que pues ayer salimos a dar una vuelta con mi hermana y pues ya es más bonito porque, por ejemplo, yo ahorita ya tengo 20 años y ya tiene casi 18, entonces digamos que los temas sí están un poco muy parecidos y salimos, pero sí, pide que da miedo, qué peligro una hermana Le que... tenemos miedo a salir con ella. Sí, eso. Entonces, pero, o sea, digamos que ahorita, digamos, a esta edad, yo sigo que pues bien, o sea, chévere. Entonces, bueno. No sé qué diga Miguel. Que se siente, o sea, ¿sentiste que te hizo falta un hermano? Mi esposo dice que sí, él tuvo 2 hermanas mayores y él dice que sí le hizo falta un hermano hombre. Pues yo no sé, yo sí quería tener un hermano. Cuando mi mamá iba a quedar embarazada como antes, como 2 años antes, yo siempre le decía que quería un hermano. Pero no sé, pues también, pues sí hizo falta, digamos, en que sí, a veces sí no tenía como con quién jugar o algo así. Y a veces me aburría, pero pues igual sí salía y hacía cosas, entonces no sé qué tan necesario, pero pues igual a mi hermana yo la quiero mucho también. Y pues a veces Uno salimos y a aprende a veces quererla, me ¿cierto? pide que a mí no. Él creció más solitario porque pues su hermanita se dio 9 años después y están en etapas muy diferentes, pero saben que se tienen el uno al otro. Miguel Ángel es más consejero, es más de guiarla y para ella es su aterrizaje, es su confidente. Ahí también está súper. Va con la otra pregunta, Miguel. Sí. La otra es, qué tal es ser mamá joven? Sí. Las dos nos fueron a los 19, ¿cierto? 18 y 19. Sí, yo cumplí 19 y a los 3 días nació él. Yo tenía 19 cuando 3 meses después de cumplir los 19. Uy, pues para mí ser mamá joven, pues tiene sus pros y sus contras, pero, ¿cómo decirles? Creo que físicamente, digamos, uno es más fuerte y sin embargo creo que 19 años es muy joven para ser mamá, no. Alguna vez me acuerdo que escuché a una persona decir, uy, no, es que tener los hijos así súper jóvenes es muy bueno porque uno cuando ellos crezcan entonces va a estar muy joven y todo esto, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que uno debería vivir las etapas de la vida y todo en su debido tiempo, no hay afán. Sí, entonces creo que uno primero debe organizar muchas cosas de su vida, elegir una profesión, elegir la pareja de su vida, ser estructurado en sus convencimientos espirituales antes de tomar una decisión tan seria como ser papá. O sea, es eso debería ser una decisión, eso no debería ser un acto que suceda y ya, y no, entonces es difícil, es retador. Se logra salir adelante porque Dios es definitivamente muy misericordioso, muy grande, pero yo no le aconsejaría a una persona joven que fuera padre tan rápido, ¿no? Pero digamos, o sea, por más que todas las etapas, no por la edad, porque, o sea, digamos alguien de la que hemos llegado a hablar acá, que es la mujer billonaria, la señorita Kylie Jenner, que tiene como 20 años y tiene una hija, pero pues tiene $1.000 millones en la cuenta, tiene No todo carro. es dinero, no Sí, todo es pero dinero, pues, no todo es dinero. o sea, por la... No todo es dinero. Precisamente, sí, el dinero es bueno para que ustedes tengan más oportunidad de conseguir cosas en la vida, de pronto uno les puede apalancar en temas interesantes que les fortalezcan y todo eso, pero es que uno también cuando va a ser papá tiene que tener como una formación, un carácter más definido, ya haber de pronto terminado una profesión, ya haber estructurado un poco más su vida para luego tenerle preparado como ese hogar, ese ambiente a su hijo para que goce de una mejor estabilidad. Es que también se trata de las enseñanzas, también se trata de una estabilidad de un hogar, también se trata, es un equilibrio A final de de cuentas, esa muchos criatura va a ser una elementos. persona como con, o sea, es como, pues no sé, yo no tengo hijos, ¿no? Pero pienso que, o sea, es una criatura como un personajito en blanco que pues uno tiene
y es la responsabilidad de uno que crezca con pues valores y que a la final creo que lo importante es que sea, o sea, que aporte algo a la sociedad y pues que obviamente pues que sea como feliz en cuanto pues su familia y su núcleo y que sea como, ajá, o sea, son pues principios que no tenemos nosotros. Lo que pasa es que, bueno, ante todo es la responsabilidad con Dios, ¿no? De que tienes un hijo y te van a pedir cuentas de ese hijo. ¿Qué hiciste con esa vida que se te entregó? Y siendo muy jóvenes, por lo menos en mi caso, yo tenía 19 años, ya había terminado el colegio, yo estaba en una carrera técnica. Cuando nació Brian, con todo el tema con mi papá, yo dije, yo tengo que hacer algo, o sea, porque mi papá decía que ahí yo ya me había estancado. Y a mí eso se me quedó en la cabeza y yo dije, yo no puedo quedarme ahí, yo tengo que estudiar. Pero el estudiar, yo entré a la universidad, Brian tenía 2 años cuando yo entré a la universidad, entonces yo trabajaba en el día, estudiaba en la noche, yo salía a las 6:30 de la mañana, llegaba a medianoche. Cuando estaba de buenas, que no tenía trabajos, me acostaba a medianoche, cuando no a las 3 de la mañana terminando trabajos. Entonces, finalmente yo no crié a mi hijo. O sea, yo no estuve en esas primeras etapas. Gracias a Dios, mi mamá estuvo ahí pendiente y estuvo mi esposo, pero a eso es lo que vamos. O sea, yo me gradué, tengo una carrera profesional, pero ese tiempo que yo debía haber utilizado en estar con mi hijo, en esa cercanía con mi hijo, en todo, sí, en todo lo que conlleva la crianza del bebé, y sabemos que la crianza es importante en los primeros años de vida porque es donde tú estás formando esa personita. No la hice yo. Bueno, no de tiempo completo, porque no quiere decir que todo estuve ausente, pero después cuando entendí, cuando yo aprendí o supe cuál era mi responsabilidad ante Dios, yo dije, ese es el problema de haberme apresurado en hacer las cosas cuando todavía no era el tiempo. Diferente cuando lo que mencionabas, Diana, tienes una carrera, ya estás organizado y tú puedes decir, voy a tener mis hijos. Tengo una amiga en la universidad que o sea, todo su plan fue eso. Ella conoció a su esposo, se casaron, terminaron la carrera profesional, tenía un trabajo estable, tuvieron sus 2 hijos. Y yo decía, tan bonito que es algo así. No porque sea, o sea, yo no me arrepiento de haber tenido mis hijos jóvenes, aunque ellos en alguna ocasión me decían, es que tú eres del siglo pasado, me decían. Pero nosotros todavía tenemos muchas cosas que podemos compartir. Tenemos muchas actividades que podemos hacer, que es diferente. Por ejemplo, mi papá me tuvo cuando tenía 32, 33 años. Entonces ya obviamente cuando yo tenía 20, mi papá tendría 50 y algo. Entonces obviamente la diferencia de edad en las creencias chocaban mucho. Entre nosotros, digamos, con Brian, tenemos muchas cosas en afín y yo le digo, él es igualito a mí. El otro día jugamos Twister. Pero compartimos muchas actividades, de pronto las formas de ver la vida, obviamente ellos como jóvenes y con su hambre de conocimiento, con que todo lo saben, todo lo pueden, y nosotros pues ya estamos un poquito más atrás, pero tenemos la experiencia que a ellos les falta. Ahí es donde entramos de pronto a veces a hacer acuerdos, o a veces él se para en su línea de pensamiento y yo digo, ok, 20 estrellas porque yo ya pasé por ahí y yo ya sé cómo va a ser. Pero pues igual tener los hijos jóvenes, hablaba Diana de que Dios es muy misericordioso y yo digo sí, o sea, tengo la fortuna de todavía contar con el apoyo de mi esposo. Mi esposo fue más madre que yo en los primeros años y yo le pedía mucho a Dios que pudiera tener un tiempo para ellos porque toda la vida trabajé y estudié. Entonces llegó el momento en que en la adolescencia, Brian tenía 15 años, cuando yo ya me pude desligar un poco de todo el tema de trabajo a tiempo completo y poder dedicarme, y aunque el choque fue un poco difícil, porque ellos decían, uy, ¿cuándo se va a ir a trabajar? Y todo el día en la casa, uno acostumbrado que no estaban y de repente todos los dos en la casa. Vágale, decía. Trabajar, pero entonces empezamos a tratar de equilibrar un poco y ya nos dimos cuenta que era chévere compartir, porque sí, yo pienso que la parte de mamá es fundamental en la crianza. Mamá y papá son fundamentales en la crianza de los chicos. Y a veces ellos dicen, uy, pero ¿por qué nos tocaron a estos padres? Ay, y yo, ¿cuándo? ¿les tocó? El otro día hablábamos de eso con Miguel en un podcast, de lo importante que eran como las madres en la crianza de los hijos, y daba un ejemplo
de un experimento que hicieron con los bebés. Entonces, si lo quieres ver, te invito a que veas mi podcast. Ok. Sí. Y nada, no, digamos que yo pienso, y yo alguna vez creo que sí lo he dicho, no sé si mi abuela era la que mucho me preguntaba que si quería tener hijos, y a mis papás también les he dicho que a mí sí me gustaría ser papá joven, pues en el sentido de, es que bueno, yo tengo como ideas conflictivas con ese tema, porque sí me gustaría ser papá joven, pero también me gustaría tener una carrera y disfrutar un poco antes de tener una familia, pero a la vez también, o sea, pienso que para mí sí es como importante ser papá joven por el ejemplo que tengo, pues mis papás, o sea, la relación con mis papás es una relación como, o sea, la veo de pronto lejana a relación de otros amigos que sus papás ya son mayores, o sea, es una relación un poco más alejada y nosotros sí tenemos como una relación un poco más, no sé si llamarlo de amigos, es que también suena muy... A veces el abuelito él es más amarguchis que nosotros. A veces nosotros estamos porque mi esposo, él es muy cansón, él no se está quieto, él parece un niño pequeño. Y entonces a ellos a veces les desespera que su papá esté todo el tiempo con, vamos a jugar, vamos a hacer tal cosa. Para un bebé. Y ellos parecen los papás. Entonces, ay, pero ya. Pero entonces, digamos, para mí sí es importante, pues eso, o sea, ser papá joven. No sé, yo he dicho que de pronto si ya me paso de los 28 y ya no tengo hijos, ya lo pensaría para tener hijos. Pero me surge una pregunta y ¿les gustaría ser abuelas? O sea, Ay, no. O sea, no, tú cuidas tu bendición. también, también Número sería, uno, sí. no sería una bendy, sería un... Porque es que uno no tiene tiempo hoy día como las mamás de uno y eso. Y hoy en día, como decía Diana, cuando éramos jóvenes, el embarazo era tranquilo. Hoy yo veo los niños y yo digo, Dios mío. Los tiempos de hoy son muy distintos a los de antes. Los niños son con una habilidad, con una avidez más bien, que yo digo, yo ya no soy capaz. Mi suegra, ella pues tiene 6 nietos. Era maestra de niños, ¿no? Yo soy maestra de niños y me gustan los niños. Bueno, era maestra de niños y me gustan los niños. Pero yo ya no me siento con la capacidad de hacerle frente. Obviamente que si pudiera tener otro bebé, pues yo ya, Dios me daría las herramientas para hacerlo. Mi suegra, la niña más pequeña que tenemos, tiene 3 años, ¿no? que es la menor de todos los nietos, es la 7ª. Y mi suegra me decía, Angélica, yo no puedo, porque esa niña, ellos hacían, mi suegra tiene un local, decía, yo estaba acostumbrada a que los niños iban y sacaban todo el local y no sé qué, pero esta niña es el desorden de todos los otros niños. Ella es de una energía que no, los niños de hoy en día tienen una pila Pero la respuesta, ¿te recargada. gusta tener nietos, sí o no? Ya te dije, sí, o sea, ten los niños, pero yo no los voy a cuidar. ¿No? Sí. Yo también opino que le desearía a mi hijo que los tuviera cuando tuviera el tiempo para ellos, que tuviera, porque no se trata simplemente de traer un hijo al mundo que ya, tienes que tenerle tiempo, tienes que darles respaldo, tienes que tú ya estar organizado en muchas cosas. Es más, es que la mamá de ese niño es ser tu esposa. Ajá. Para que tú seas un esposo, tiene que pasar un tiempo en que estén juntos, de amistad, de noviazgo, de matrimonio, y eso es tiempo para que finalmente puedan tener un hijo en un hogar estable, porque que yo que he criado a mis hijos prácticamente sola, he contado con sus papás, pero a distancia, eso es muy duro, eso es muy difícil, de verdad. Entonces, yo también le deseo a Miguel Ángel, sí quisiera ser abuela, ojalá que los tenga cuando sea el momento, o sea, no, y al igual que disculpa, Angélica, yo tampoco estoy en una etapa en que podría apoyar con eso, no podría apoyar, por más que lo quisiera, no podría apoyar. Sobre todo porque el abuelo trata de remediar los errores que cometió con sus hijos. Un abuelo no va a criar, un abuelo va a malcriar. Y no lo digo con la forma despectiva, porque mi mamá me ayudó muchísimo con ellos. De hecho, mi mamá adora a Brian. Brian fue el primer nieto por parte mía. De hecho, son los únicos nietos. Esas abuelas aman a sus nietos. Sí, pero mi mamá adora a Brian y yo sé que mi mamá... Y cocina mejor que las mamás. Yo sé que mi mamá hizo todo lo que el cuidado con ellos, estuvo pendiente de ellos, pero yo estaba consciente y yo le decía a mi madre, es que la responsabilidad no es suya. Por eso apenas pudimos desligarlos un poco, que dijimos, bueno, vamos a hacer un alto y vamos a empezar a tomar la responsabilidad de que nosotros seamos los que los guiemos.
aparte porque la diferencia, como comentaba antes, nosotros empezamos con un camino cristiano en mi familia. No quiere decir que sean malas personas, pero habían cosas en las que nosotros no estábamos de acuerdo y queríamos que nosotros pudiéramos hacer influencia en ellos. Nos tocó apartarnos. Mi mamá se molestó mucho cuando dijimos, no, es que ya ellos no van a llegar del colegio a la casa suya, sino van a llegar al apartamento. Mi mamá se dolió muchísimo porque era como si le quitáramos a ella un pedazo de carne, hasta que finalmente entendí. Yo le decía, madre, es que la responsabilidad es nuestra. Y hoy en día, digamos, a las personas con las que yo puedo tener contacto, que tienen sus hijitos, yo le digo, es que la responsabilidad es suya. La responsabilidad no es del abuelito, del tío. Jamás dejen sus hijos con otra persona con la que ustedes no tengan la confianza y aún así estén pilas, porque la responsabilidad, o sea, Dios le va a preguntar es a usted, ¿dónde están sus hijos? No al abuelito, no al tío, no. Entonces, eso es importante. Si van a tener sus hijos jóvenes, ok, tenganlos jóvenes, pero con un hogar estable. Primero aprendan a manejar todo su tema emocional, su tema económico, de responsabilidad, para que puedan establecer un hogar con la persona idónea, que esa es la otra cosa, ¿no? Con la persona idónea para que entre los dos puedan darles un hogar estable a los niños. Así es. Un segundo de ese- Mentira, no. No, nos vamos si quieren con preguntas entonces de cultura general. Son... Me vamos con lo de Zac, espere. Ah, sí. ¿Ya vieron la noticia de Zac Efron? Sí. No, Pues es que Vamos a mostrar la foto y ustedes ya reaccionan y nos... póngala en pantalla también, ¿no? Ay, no. ¿qué? Él no tenía necesidad de eso. Vamos a dejar la foto pues igual ahí en el este. Sí, pues tienen que mostrarla para que ellos sepan que Ya la pongo en la edición. Mira, pero se ve un cambio, Sí, así está. está feísimo, ¿no? Entonces, ¿Cómo era de chulo? sí, ¿Cómo era? no tenía necesidad. Yo que no sé Zac Efron después de verlo así. No, qué cambio. Para mal, o sea, no se ve bien. Y Zac Efron me parece muy atractivo, pero me parecía. me parecía, cambió el concepto. Wow. Pero usted estaba diciendo algo ayer, Miguel, de que era, ¿qué? Ah, no, que sí, pues muchos dicen que es una cirugía estética, pero hay doctores en la red que dicen que fue como una cirugía dental y por eso tiene hinchado esto. O sea, que es por eso. Sí, porque, Pero, bueno, no sigo mucho, pero en las películas que uno veía, él era demasiado atractivo. Y últimamente él estaba haciendo como unos temas de encuentro consigo mismo, él viajó como al Amazonas. Entonces, si uno lo toma por ese lado, no creo que sea verdad del Botox, porque él estaba como en la línea de cómo ser más natural, cómo no tiene sentido. Más bien me voy por la teoría que es una cirugía odontológica. de su Una maxilar. consecuencia de un tratamiento. De pronto es algo temporal, esperemos que sea así. Entonces, ¿no al Botox? Cambio. Está duro. Bueno, yo quiero aportar otra cosa con de pronto lo que es la importancia de la maternidad, Diana. Sí, Ah, aquí hay otra pregunta que recomiendan la maternidad y ya pueden responder lo que Bueno. Sí. me ha pasado eso. Bueno, pero ya respondimos un poquito esa pregunta en la anterior, ¿no? ¿Recomendamos la maternidad? Yo pienso que como mujeres, no es que sea la mayor realización, y más ahorita con toda esa línea de pensamientos que hay en el mundo, donde, bueno, se ha vuelto un poco caótico el tema. Yo voy a irme más bien por el lado no, estoy en contra del aborto, eso sí, nunca, antes de tener una línea cristiana, siempre pensé que el aborto no es una decisión, es una vida. Y si tú ya estás metida por X o Y decisión, no voy a entrar en otros temas porque hay muchas líneas. Te iba a preguntar eso, o sea, digamos, ¿no justificas el aborto, por ejemplo, por una violación? Son temas complicados y pues ahí, digamos, por eso digo, no me voy a ir por las otras líneas, pero dentro de lo normal, que es que tú a conciencia fuiste y concebiste un niño, hombre, No, pues ya es tu responsabilidad. Sí, no voy a entrar en los otros temas porque
Hace poco vi un video de una chica, ella es sobreviviente a un aborto. La pelada tiene, bueno, la chica fue concebida como en los años 70, los padres eran jóvenes en Estados Unidos y con 7, 8 meses de embarazo decidieron que iban a abortar. Entonces el aborto era mediante inyección salina donde le inyectan al vientre y el bebé muere quemado por dentro, por fuera. Ella fue sobreviviente, ella nació viva. Ella decía, bueno, es un video que me envió un amigo que es cristiano, y ella decía que ella nació justamente cuando la persona que estaba haciendo el tema del aborto estaba en su cambio de turno. Ella nació viva y por cosas de Dios, ella fue enviada a un hospital, porque en ese tiempo la ley era que si el bebé nacía vivo, lo dejaban morir. O sea, lo dejaban ahí hasta que el bebé dejara de respirar. Ella fue trasladada a un hospital y ella hoy en día hace conferencias en contra del aborto. Entonces yo decía, yo pensaba, o sea, no es algo, eso es algo tan inhumano, desprenderse uno de una vida. Dice, no, es que es un feto. Desde el primer momento en que está la concepción, es una vida. Y en eso sí siempre tengo la convicción muy fuerte, y con las personas que he podido hablar y aconsejar, o sea, el aborto no es algo que debería pasar por la mente de una mujer. No solamente tiene consecuencias para esa personita que si decidieron sacarle la vida, sino para la misma persona. Conozco de una persona que abortó no una, sino varias veces, y cuando ya quiso tener su bebé, ya no pudo tener su bebé. Entonces, aparte de las repercusiones psicológicas que tiene, realmente la maternidad, si Dios nos puso como mujeres en este mundo, con esta tarea, porque nadie más la puede hacer, solamente nosotros podemos, traer en nuestro vientre una vida y dar vida. Más bien como mi punto de vista es el aborto, que no sea una percepción que tengas en tu cabeza ni en tu corazón. Para mí la maternidad es un regalo de Dios que debe concebirse, si está bien dicho, Sí, creo que sí. en el momento indicado, con la persona indicada y por voluntad de Dios. Cuando tú tienes una conexión con Dios bastante fuerte, sabrás cuál es el momento. Y si le das orden a tu vida, sabrás cuál es el momento. Entonces, para evitar precisamente cosas como el aborto, que eso ni siquiera, como lo decía Angélica, eso ni siquiera debería ser pensado por nosotros, es un acto terrible. Ni siquiera considerarse eso, más bien cuidarse mucho, ser muy responsables. Algo bonito en su momento, en su debido momento. Bien, ¿qué era lo que tú dijiste antes? ¿Quieres te contar? ¿Qué te Ya no me aporta? acuerdo. Entonces pasamos a las preguntas de cultura Sí, no, general. igual, Ahí como que hemos hablado muchas cosas de muchos razonamientos, ¿no? Como Sí. en otros podcasts hemos hablado pues un poquito tocando muy por encima, porque Por no encima. quiero centralizar el tema del aborto y eso. Pero también yo me acuerdo que ¿cuál fue? En la de, ¿se acuerda de los niños que estaban forzados a trabajar por Apple y que ganaban Hace 2 $3? capítulos. Sí, que era ese capítulo de, bueno, ese tema de la sensibilidad por unos temas y por otros no. Ajá. Hay varias escuelas de pensamiento que tienen argumentos muy pesados y muy buenos en torno a muchas cosas, ¿no? Entonces, pues el tema es duro también. Sí. Y por Pero sí, ejemplo, con respecto al aborto, por ejemplo, lo que yo le decía de si fuese una violación o... Pues sí, o sea, hay diferentes como ramas, sí. y pues ya ahí es complicado, o sea, se vuelve muy complicado ese tema. Sí, Sí, es yo difícil. no estoy en los zapatos de pararme a una persona que ha sido ultrajada, ha sido violada y está en embarazo, decirle, ten ese bebé. No estoy en los zapatos ni soy quien para juzgarle. Hay temas que son bastante sensibles y que solamente la persona es la que sabe qué es lo que va a decir, pero yo creo que siempre y cuando uno tenga como un temor de Dios, va a ser bien guiado.
ahorita con toda esta línea feminista... Pero ahorita vamos a preguntar eso. Ok. Ahorita vamos a preguntar eso. Vamos a hacer un descanso de temas Si quieres, le pregunta una, o sea, usted le pregunta a su mamá, yo le pregunto la que sigue a mi mamá y así. Pues porque empiecen. van a responder si ya se saben la respuesta. Pero responden las dos, ¿sí o no? Y después sigamos la ¿Y respuesta. escuchamos la respuesta? Ah, ok, sí, puede ser también. Empiecen. De cultura general van a ser las preguntas. Oh, ¿Listo? Empieza. Listo. Empiece. Listo. ¿Quién escribió el libro La Odisea? Bien. Lo dice. Ya lo leí, pero sé que era Homero. Bueno, ahorita. no estoy segura, la verdad. No sabe, no responde si era Homero. Homero. Si era Homero. Homero. Ya la leí. ¿Cuál es el río más largo del mundo? ¿Amazonas? ¿Tú? No sé. No, No sabe, no responde. no poseo esa información. Evidentemente es el Amazonas. Sí, señora. Que mucha gente piensa que es el Nilo, pero no, sí es el Amazonas. Yo pensaba que era el Nilo y ayer buscando las preguntas supe que era el Sí. Amazonas. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano, ma? ¿Cuántos qué? Huesos. Huesos tiene el cuerpo humano. Huesos. Anatomía. 206. 200 algo, yo también creo que es más de 200. Cuando estudiaba en biología eran más o menos 206. No sé si han descubierto más ahorita. Los han crecido más huesos. Porque los planetas eran 9 en mi época. Ahora Ahora son. son 8. Ahora, después bajaron a 8 y ahorita subieron a otros. Me encontraron como 4 algo así. Bueno, sí son 206 según lo que tenemos, ¿no? Ok. A ver, ¿quién pintó la última cena? Miguel Ángel Da Vinci. Da Vinci. o Da Vinci, sí, Da Da Vinci. Ay, qué ¿Y qué es más pequeño, un átomo o una molécula? Fue mágica. Fue mágica. ¿Un átomo? Ujú. Voy a decir molécula. Pero no. Es más pequeño un átomo. Un átomo, efectivamente. El átomo es más pequeño, después del átomo siguen. Es que no estaba segura cuál era primero, si el átomo o la Mami, molécula. tiene que verse Avengers, ¿cierto? Ese de Da Vinci me lo sé porque me vi unos documentales de Leonardo da Vinci con todo el tema de místico que tiene en religión. Entonces me puse a seguir un día unos canales porque, bueno, se me olvida el nombre de... En este tiempo, como saben, en los años donde estuvo Da Vinci, 1400 más o menos, el tema Bien sabe, de... mami. ¿Mil ¿Cuál? qué? Sí, yo estoy estudiando el Renacimiento. ¿Mil qué? No, y Da Vinci es un 1500. personaje bastante interesante de estudiar. Sí, Yo me acuerdo que en el Museo de los Niños había una temática sobre Da Vinci. porque él dice que en todas sus obras, bueno, la Mona Lisa, en la última cena, él siempre dibujaba con símbolos ocultos. Y entonces yo me puse a investigar, a mirar, y es porque él apoyaba, no recuerdo si eran los Balcanes, que eran no eran cristianos, pero ellos estaban en contra de las doctrinas de la Iglesia Católica, que en ese tiempo era herejía. Entonces él en todos sus obras artísticas, él plasmaba cosas haciendo oposición O sea, a lo que la Iglesia Católica en ese momento estaba en todos los estableciendo. pintores está como en temas de renacimiento. Está la Mona Lisa, él pintó también el cuadro de la María Magdalena, creo que es, donde está como unos niños a los pies, y bueno, ellos explicaban ahí, es bastante tema, pero finalmente me sorprendió porque Da Vinci finalmente era como un fiel seguidor cristiano que estaba en contra de todo lo que de la opresión que estaba haciendo la Iglesia Católica. Pero ahí sí hay temas controversiales, digamos, porque Da Vinci, según dicen los historiadores, era abiertamente homosexual. Y era... Es lo y que era- dice. y de hecho, mucha gente tiene teorías de que la Mona Lisa es él pintado como mujer. Pero lo que dices, digamos, es cierto de que muchos autores del Renacimiento, Miguel Ángel, digamos, también a veces hace alusiones anatómicas, digamos, dibuja o pinta mujeres muy fuertes o muy grandes o muy corpulentas, justamente porque él le decía en el divino y entonces él sentía que lo que él pintaba era ilustrado por Dios y no era por el Papa regente. Entonces sí habían esas cosas que pues sí desencadenaron en 1600 en el protestantismo y pues demás, pero sí, como mucha gente, Da Vinci, Miguel Ángel, Bramante, todo ese tipo de personas sí tenían como esa connotación de no comer, digamos, entero lo que decía la iglesia.
Sí, es súper. Es muy importante también. Entonces ahora sí nos vamos con los temas de actualidad. Digamos, Sí. la primera pregunta sería, ¿qué opinan de las redes sociales? O sea, como de todo este mundo de las redes sociales y cómo afectan diferentes aspectos, todo este tema. ¿Quién quiere responder primero? Levanta la mano. Dale. Para mí las redes sociales son un arma de doble filo. Pueden ser, ahí sí como ponen la analogía del cuchillo para partir un pan, puede ser para partir un pan o para violentar a alguien. Creo que las redes sociales es algo parecido. Las redes sociales es un instrumento que se puede utilizar para alimentar con cosas buenas la mente de la gente, con contenido científico o de temas interesantes, constructivos, o puede ser algo donde al contrario se aprendan muchas cosas que no son buenas para uno. Entonces ahí ya tiene uno que ser como selectivo en el caso de nosotros los adultos, y en el caso de los niños tenemos que estar muy pendientes para tener control sobre eso, porque es algo que definitivamente existe y no se puede quitar, es saberle dar un manejo. Sí, bueno, con el tema de las redes sociales que son Facebook, Instagram, ¿cuál es la otra? Hay muchísimo. Bueno, yo manejo Facebook, él dice que es de viejitos, pero viendo, desafortunadamente en estas redes sociales hay un irrealismo de lo que las personas realmente viven. Bueno, es que yo escucho muchas cosas, estaba escuchando precisamente esta semana del tema de una influencer muy reconocida y ella fue con una psicóloga. Entonces la psicóloga pues le preguntó qué era lo que pasaba. Dice, no, ella, pues la chica era influencer y el tema era su vida. Entonces los viajes que hacía, lo que compartía con su novio, su casa, todo el tema. Entonces le decía, tengo mala relación con mis padres, mi novio me es infiel, me siento vacía y pues llorando abruptamente. Y de un momento a otro, paró y dijo, ¿puedo ir al baño? La chica se fue al baño. Cuando volvió estaba totalmente maquillada, como si nada hubiera pasado. Entonces le dije, discúlpeme, es que todos los días a tal hora yo tengo que subir una foto para mis seguidores para mostrar lo que estoy. Entonces puedo tomarme una foto con un cuadro que le había gustado mucho. Y el hashtag era la felicidad es. Entonces decía la psicóloga, yo me quedé impactada de ver la máscara que utilizan ante las redes sociales para mostrar algo que realmente no es. Y ella decía, yo pensaba y maquinaba, yo decía, pero hace 2 segundos estaba llorando, estaba totalmente en el suelo y ahorita está con una sonrisa y la felicidad es, o sea, ese es el problema de las redes sociales. Desafortunadamente todo lo que consumimos nosotros en redes sociales nos hace sentir, bueno, depende, ¿no? Hablo sobre todo específicamente con los muchachos, con los jóvenes. Solamente, bueno, gente millonaria, gente que sin necesidad de estudiar, de ser un profesional, ha encontrado la cajita de los huevos de oro, las niñas que tienen los super cuerpos, que tienen el super cabello. Entonces, esto hace que los muchachos tengan un punto de referencia demasiado irreal y desvirtuado de lo que realmente es la realidad. Entonces, me parece que es un problema sobre todo para la juventud, los niños. Uno como adulto ya es un poco más selectivo en las cosas que quiere ver, aunque no falta también el tema de verse uno afectado por diferentes cosas que ve en las redes, ¿no? Por ejemplo, hablábamos también alguna vez de los algoritmos y es, digamos, lo que tú empiezas a seguir y te empiezan a aparecer cosas. Es un tema recurrente en este canal. Entonces, por ejemplo, si yo en mi Facebook, ¿yo qué tengo? Tengo cosas me gusta ver mucho de historia, entonces me aparecen temas de la reina Isabel, me gusta mucho seguir ese tema. Me gusta también mucho cosas de psicología. A veces me pongo a ver una que otra bobada. De caso cerrado y el algoritmo le bota solo caso cerrado. Empieza uno a seguir lo mismo. Evito totalmente las cosas que me hacen sentir triste. O sea, a veces encuentro videos de cosas terribles. De perritos. Sí, de pronto de animales me gusta mucho seguir cosas de gatitos porque adoro los gatitos. Entonces yo decía, de lo que tú empiezas a consumir, eso es lo que te va a llegar. Eso es lo que te va a llegar. Entonces hay que ser muy selectivo. Yo no conozco Instagram, yo solamente estoy en Facebook.
que es la red social que yo más utilizo, y WhatsApp, pero pues trato de que el contenido que consuma sea algo que... ¿Nutra? Trato de que nutra, aunque realmente... Caso cerrado, ¿qué te aporta? Y lo otro es el tiempo que uno gasta, ¿no? Tú coges el celular, me ha pasado muchas veces, voy a revisar un correo o de pronto un WhatsApp que llegó que estaba esperando y termino en Facebook. Pregunta, yo no sé si YouTube y Spotify hacen parte de redes sociales. Pues son más plataformas de streaming, pero, o sea, Spotify. No, pero sí, digamos que las redes sociales, es que las redes sociales es como plataformas que conectan a personas, o sea, eso es lo que hace como redes sociales. O sea, que eso es muy atrayente. En mi caso, por ejemplo, yo, y ahorita que mencionabas el tema de algoritmos, por lo menos a mí me gusta mucho YouTube, pero lo mismo, volvemos al tema, es tema selectivo, porque pueden haber muchos casos donde son máscaras, pero digamos, he visto, tengo canales, o veo canales más bien, donde son jóvenes que viajan. Tengo uno que me gusta mucho, que son unos jóvenes que viajan por toda Colombia y empiezan a mostrar como las cosas interesantes de ciertas regiones, entonces me parece súper bonito eso. O, por ejemplo, Nubia y sus hijos, que también se han vuelto súper populares con el tema del campo. O bueno, hay una cantidad de contenidos tan chéveres que incluso en temas financieros o hábitos de vida, de pronto menos consumismo, más minimalismo. Bueno, hay una cantidad de cosas interesantes que yo digo, de cierta manera yo creo que YouTube ha aportado mi información. Es que el tema con los algoritmos es que tú puedes entrenar al algoritmo para que te muestre lo que tú quieras ver, y es así, siendo selectivo, y lo que no te gusta, pues, o sea, como que no lo ves, o sea, como que consumes mucho de lo que te gusta para que el algoritmo aprenda como que eso es lo que te gusta y te recomienda cosas de eso mismo, o te dejas guiar por el algoritmo y es el algoritmo quien te entrena a ti para que él vea lo que, pues, lo que realmente a las empresas les interesa que vean, ¿no? Porque el algoritmo es como que te muestra, como que hace un estudio de lo que más ves y te muestra ese contenido. Entonces, ahí es donde está el problema, y eso, pues, digamos, pasa mucho, y yo lo he comentado, que yo no entraba a TikTok. Uno, pues porque no me gusta y porque me parece que es contenido vacío, pero pues porque yo veo que todo el mundo, o sea, son realmente los TikToks, si no estoy mal, son 15 segundos de lo que sea, y la mayoría son gente bailando o haciendo, pues, estupideces, digo yo. Me he podido con TikTok. Ajá, entonces, yo nunca, digamos que nunca he tenido, o sea, es un tema amor-odio con esa red social, porque pues digamos que también hay hashtag, por ejemplo, aprende TikTok, algo así, entonces ahí muestran cosas de aprendizaje o cosas de cultura, o sea, sí hay cosas interesantes. Pasa lo mismo, o sea, tienes que entrenar el algoritmo de la red social, pero es más eso. Entonces, tema de redes sociales. El algoritmo es algo muy, pues hablando como curiosidad, el algoritmo es algo que codicia mucho. Digamos, Apple en este momento está peleando porque Google no tenga ese acceso, o sea, las aplicaciones lo rastrean a uno y sacan información de uno hasta cuando uno no está usando las aplicaciones. De Entonces, hecho, Apple sí quiere decir que Google no lo haga en los iPhones para ellos venderle todo eso a las empresas solo de Apple. hecho la actualización creo que va a salir en octubre de este año, porque Google quiere renovar las políticas de privacidad, y que es pues que tienen más acceso a la información, pues de uno, y ellos esa información, contrario a lo que se piensa que es para un espionaje y todo eso, o sea, realmente no, porque pues las empresas, o sea, ¿quiénes somos nosotros? O sea, a la empresa que le interesa lo que nosotros consumamos, o sea, realmente somos ceros para pues empresas tan grandes, a no ser que seamos figuras. Para la tecnología. Exacto. Entonces, a ellos lo que les interesa es porque hay empresas que pagan muchísimo dinero para hacer publicidad. Entonces, si tú tienes una empresa y haces publicidad, pues quieres que esa publicidad llegue a mucha gente. ¿Cómo haces que llegue a mucha gente? Caracterizando. La privacidad que nosotros tenemos la venden a esas empresas en cuanto a qué consumimos. Entonces, si tenemos como el perfil que le gusta, o sea, es más que todo para eso. Pero sí, Apple sí quiere hacer eso, y creo que en octubre llega la actualización. Pues vamos a ver qué pasa. Yo soy Android. Yo también. No he ido al mundo de Apple todavía. Yo prefiero estar bajo perfil. Bueno, no, y acá en Colombia más. Casi sí. Con mayor razón. Ok, hay otra de qué opina del feminismo. Pues yo creo que más orientado el de la quinta ola, o sea, el último. ¿Y qué es?
No, pues el que se está viendo ahora, como de la... El feminismo radical, Sí, como ¿Cuál? el de los hombres opresores y... el del patriarcado y el género como una construcción social y no como algo biológico. Bueno, yo pienso, no, o sea, no le entro mucho al tema porque la verdad no estoy de acuerdo con eso, pero si no se hubiera levantado hace varios años este grupo de mujeres por el cual se reconoció el Día Internacional de la Mujer, con unos cambios que favorecieron a la mujer en muchas cosas, porque antes, digamos que no teníamos derecho al voto, antes no podíamos ocupar ciertos trabajos, y yo digo que se alcanzó un equilibrio porque Dios no quiere que la mujer esté por debajo del hombre. Nosotros debemos estar aún en un A la equilibrio. par. No a la par tampoco. Yo pienso que el hombre está, nosotros dice que fuimos creadas de la costilla para ser protegidas. Tampoco podemos pasarnos. No porque no podamos. Yo pienso que la mujer tenemos muchas habilidades que Dios nos dio y somos capaces de muchas cosas. Pero desafortunadamente toda esta línea del feminismo ha hecho un daño total. O sea, tú ya no ves una mujer luchando por tus derechos. Tú ves un bosquejo de mujer con rasgos muy masculinos que quieren pasarse por encima de las cosas que son naturales, ¿sí? Por ejemplo, yo pienso que una mujer, como ya lo dije, puede ser capaz de muchas cosas, pero hay cosas que no están hechas para las mujeres. Depende, o sea, yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando, conocí una pelada que era mecánica. Ok, le gusta el tema de la mecánica, pero no es algo que uno esté muy familiarizado. Aquí conocí una chica que es soldadora. Y yo digo, bueno, ok, también le gusta. Yo no me veo en un trabajo como ese, ¿sí? No me veo haciendo ese. También la vez pasada vi una muchacha que trabajaba haciendo la limpieza de las alcantarillas en Bogotá. Eso es un trabajo muy fuerte, es un trabajo que es algo, alguien lo tiene que hacer, sí, pero yo digo que la mujer tiene otras habilidades que no deberían estar desperdiciadas en cosas en que no le corresponden. Entonces, esta lucha de las mujeres por ser iguales a qué, o sea, uno ve las marchas y he visto cosas como tan irascibles, por ejemplo, en este tema del feminismo radical que decía que no el uso perdónenme, de las toallas higiénicas, porque era algo natural, entonces simplemente tenía que el cuerpo expulsar lo que tuviera que expulsar y ya. Y yo decía, pero ¿en qué cabeza cabe eso? Bueno, el tema estético también, de pronto, de la higiene, de eso, yo decía, Sí. son cosas que ya no tienen, bueno, de pronto son cosas de pronto que, por ejemplo, el bigotico y que no sé, o sea, es el temas estéticos Las axilas peludas. que venimos de unos estructuras de pronto muy tradicionales. Todo depende de la línea de pensamiento que tenga, pero yo pienso que el trabajo de la mujer es más sublime, debería ser más, el papel que desempeña la mujer es más, tiene otras connotaciones que todo eso que estamos peleando que están peleando, de poder ser ponerse a la par o por encima de los hombres en fuerza, más que todo en fuerza. Yo pienso que la mujer a nivel mental tiene muchas más habilidades que el hombre y lo vemos en nuestras labores cotidianas, ¿no? Mientras de pronto estamos preparando la cena, estamos llamando a nuestra mamá y estamos pendientes de que el niño esté en la silla y que no se vaya a caer, y aparte que la lavadora va a sacar la ropa, entonces un hombre solamente puede hacer una cosa a la vez. Si estoy lavando una cuchara, estoy lavando una cuchara, no me moleste. Sí, no puede, la mujer tenemos muchas formas y todo tenemos que estarlo controlando, o sea, no solamente no pensamos en lo que tenemos al frente, sino en lo que va a pasar. Y eso es una habilidad que me parece que solamente la mujer lo tiene. Los hombres son más básicos y al punto. Ya salió la Dianita. No, yo estaba escuchándola. No, estoy de acuerdo en que, mejor dicho, todo tiene un origen y estuvo bien que se diera el tema de la liberación femenina. Lo que pasa es que creo que ya se desequilibró el tema.
y todo lo que sea en exceso ya resulta ser perjudicial para el ser humano, ¿sí? Entonces creo que no es bueno ni el extremo feminista ni el extremo machista, porque también siento que con todo esto que ha pasado, el hombre también ha dejado de cumplir como esa condición natural, tanto el hombre como la mujer hemos dejado de tener esas condiciones naturales, originales de nuestra existencia. Entonces ahorita todos son como extremos y las mujeres quieren ser superiores a los hombres y los hombres entonces se volvieron como afeminados, yo no sé. Se ha formado creo que un desequilibrio total. Entonces no estoy de acuerdo con los extremos, creo que un sano equilibrio es lo mejor para todos. Yo, digamos que para el tema ese de feminismo, lo que pasa es que antes con la liberación de lo que fuera mujer y lo que tú decías de los que pues pudieron ocupar más puestos, que tenían derecho al voto, o sea, todo ese tipo de cosas sí me parece que fue necesario y eso, digamos que eso es igualdad de género y a eso sí tendríamos que apuntarle un poquito. O sea, a la igualdad de género. Ya feminismo, que la mujer esté por encima del hombre, o machismo, que el hombre esté por encima de la mujer, pues no es natural realmente, por lo que estamos viendo. O sea, si vivimos en una sociedad machista, pues pasa lo que pasaba hace mucho tiempo. Y si la mujer está por encima del hombre, pues pasa un poco y muchísimo más exagerado lo que está pasando ahorita también. Entonces tiene que haber pues un equilibrio ahí en ese tema. Entonces, pues, vamos con la otra y Elon Musk es, Ok. es grande, es grandísimo. Pero bueno, él está apuntando a tener vida en Marte. Con la empresa de SpaceX a tener vida en Marte. Ahorita creo que está asociado con la NASA para muchos proyectos. O sea, es algo que están apuntando no solo él como empresa, sino Estados Unidos como país. Y hay mucha gente detrás de eso. Entonces, puede que sea un cambio, sí, como un cambio exponencial y en algún momento estaremos allá en Marte. ¿Qué opinan ustedes de eso? Yo esta mañana vi una frase de Yokoi Kenji, al quien admiro mucho, y decía: no hemos aprendido a vivir aquí en la Tierra y queremos ir a Marte. El problema no es no soy yo. No, el problema no es donde estemos, el problema soy yo. No hemos aprendido a vivir en este planeta y queremos salir a otro planeta. Además, el salir a otro planeta, ¿por qué? Tenemos miedo de que la Tierra se vaya a acabar. Se va a acabar, mami. Se va a acabar. Pero pues, como nuestra creencia, que dice que vendrá cielo y tierra nueva, sí, todo el mundo sabemos que este planeta va a llegar a su fin. Y está generalizado, todo el mundo sabe, o si no, este tema de salir a otro planeta y tratar de hacer lo posible para la vida ya, hasta cultivo y todo el tema, no tendría sentido en la cabeza de nadie. Sabemos que este mundo va a llegar a un final o a un caos en donde no se pueda seguir viviendo acá, pero pues bueno, no digo que no sea posible, dice que la ciencia aumentará, todo va a llegar a cosas que decíamos, bueno, pero nunca había pasado y ahorita de pronto no sé en cuánto tiempo pueda que pase, pueda que sí. O sea, 2027 más o menos creo que es el primer proyecto. Pueda que sí, me parece un proyecto muy loco, pero pues ambicioso. Ambicioso y bueno, este personaje, yo la vez pasada estuve revisando alguna cosa de él. Siempre ha tenido como unas ideas demasiado fuera de lo común, pero hasta donde ha podido las ha llevado a cabo. Tenemos 3 podcasts que hablamos de él, te invito a ver nuestro podcast. Bueno, yo opino que este personaje es admirable. Es un tipo con una visión tremenda y muy joven, mejor dicho, ya ha conseguido los millones que cualquiera quisiera tener. Es una persona que no es conformista, que siempre quiere más y más y más. Y en ese sentido le siento mucha admiración. Pero también creo que se está extralimitando, no sé hasta qué punto, porque pues también las cosas locas a veces son desarrollos que hoy día existen, entonces uno no puede estar como cerrado a eso. Pero estoy totalmente de acuerdo con Angélica en que teniendo un mundo tan hermoso como este,
pretendamos buscar cosas en otros lados cuando hay tanto que se podría hacer acá, porque nuestro planeta es diverso, es precioso, es hermoso, pero bueno, hay un mundo más allá, ese mundo está condenado a acabarse, pero porque vendrá algo mejor. Ajá. Y ojalá que estemos preparados para eso y podamos estar en ese nuevo hogar con Jesús nuestro Salvador. Amén. Así es. No, sí, digamos que importante también, bueno, importante no, bueno, no sé. De hecho, es que, o sea, el tema de ir a Marte sí es muy ambicioso, pero digamos que es evidente y por lo que se empezó es porque pues evidentemente este mundo está pues, científicamente y todo, sí, como todo lo que se ha ido investigando es que no le quedan más de 50 años como vamos, ¿no? Es lo que ellos pronostican. Ajá, es lo que pronostican, o sea, en cuanto a calentamiento global, contaminación, todo este tema, o sea, se está degradando muy rápido. Entonces, ese es el tema con Marte. Pero también hemos mencionado en varios capítulos que pues el hecho de llegar a Marte es un viaje sin retorno, ¿no? O sea, tú vas y te tienes que quedar allá. Y quién sabe si llegue, porque es un experimento. No, pues, digo, o sea, después de que se vuelva como normal. Obviamente sí, los primeros sí. Pero, por ejemplo, ya enviaron a un robot, está recolectando pruebas, ahorita como en año y medio mandan otro para que recolecte las pruebas, y luego ya en Sí, 2024 que mandan los pruebas de primeros que están cómo llegando en viaja. 2027. Entonces, o sea, sí es un proyecto que está ahí, pero digamos que hay cosas interesantes. Hablaba Miguel en un podcast hace poquito que encontraron como unas partículas de agua, pues que el agua es esencial para la vida. Entonces, pues eso como que afirma más un poco ese proyecto. Y otra cosa que no sabía y que, no sé, me parece interesante comentar y es que allá los atardeceres son azules. Entonces también sería interesante ver eso. Yo lo que veo es como ese hambre de conocimiento, ese hambre y el temor de que este mundo acabe, ¿no? Porque si todos, o sea, finalmente en todos está impregnado en que vamos a tener un final. Todos esperamos un Es final. una certeza. Ajá, todos esperamos un final. Entonces, unos creemos en unas cosas, otros creen en otras, otros realmente ni siquiera creen en nada, pero está generalizado en que va a llegar a un fin. Y algunos se están preparando, como en el caso de él, dice, bueno, la Tierra va a llegar a su fin, porque por eso es que están haciendo todo este tipo de proyectos, donde vamos a vivir. Las personas que no tienen esperanza o que no creen en nada, pues buscan la manera de ver cómo por sus propios medios llegar a una solución, ¿no? Pero nosotros sabemos que los que creemos, sabemos que vamos a tener, o tenemos la esperanza de llegar a otro mundo, tenemos la esperanza de ir a recorrer los otros planetas y conocer las otras vidas, sin necesidad de ponernos a gastar tiempo en cosas que... Y dinero es muy caro. Y dinero en cosas que no son necesarias. Pero Yo pues le diría a Elon que leyera la Biblia. eso lo hace la necedad, aunque está bien que su mente le dé para todo esto, porque grandes cosas se han inventado, muchas cosas para el bienestar de la humanidad, otras no tanto, pero de una idea loca. ¿No? Sí, Y que claro. él mantiene todos los recursos. Esta mañana estaba leyendo que ahorita es una de las personas más odiadas por un colectivo grande porque él tiene el 50% del capital mundial. Pues en cuanto a empresas, ¿no? Porque él es dueño de las 5 empresas más importantes en este momento para el mundo. Entonces, pues, tiene como el 50% de la capital mundial en cuanto a dinero, ¿cómo se dice? De patrimonio mundial. Entonces, Es pues, muy tiene rico. los recursos, tiene la ambición. Pues, nada, ¿Y por qué no? Sí. ¿vamos a acabar o tenemos encabezados? Yo creo que ya está como larguito. Sí, ya está como larguito. Dale, pues. Nada, pues qué ¿Vamos? interesante todas estas. Yo creo que lo bonito de hacer esto es como que todos tenemos opiniones y yo creo que en otros podcasts y hemos hablado, si te acuerdas, del feminismo, digamos, del oscurantismo del siglo XXI, que Ajá. de todos esos temas que de pronto dan opiniones diferentes a las que ellas han dado y eso es como, yo creo que lo a resaltar, lo que nutrimos, lo bonito de escuchar otras cosas y no censurar a nadie. Ajá. Entonces sí, pues puntos de vista interesantes y ahí se va creando el criterio. Somos, ¿cómo fue que leí el otro día? La calidad de vida que tenemos es proporcional a la calidad de preguntas que nos hacemos.
Entonces, por eso es bueno escuchar muchas opiniones. Qué buena frase, muy bien. La ley, no es mía. Ah, bueno, pero bueno, esas frases que aportan es bueno tenerlas en cuenta. Entonces, nada, madres, feliz Día de la Madre. Para ustedes, Dentro de ya se lo haremos en... Pues, Miguel le va a hacer un desayuno, yo me comprometo a hacerle mi desayuno a mí. No, no me comprometo. Entonces, si quieren, ustedes nos van a despedir hoy. ¿Y cómo los despedimos? Yo siempre despido, doctor. Pues, ¿cómo despedimos a No, sí tenemos Facebook, que nos sigan en Facebook, que mi mamá solo tiene Facebook. Yo solo tengo Facebook, no me han querido enseñar Instagram. No, la verdad es que yo creo que el tiempo hoy en día no está como tan... No es tan amigo. Y solo me alcanza para de vez en cuando Facebook y el resto de tiempo se va total. Todo el tiempo se va en Facebook. Sí, solamente con una sola red social y ya tengo, no quiero más. Pero tú puedes poner a trabajar las redes sociales para ti, mamá. No, nada, que a todos los que nos están viendo, gracias por escucharnos. Si nos vieron en YouTube y si nos quieren escuchar en Spotify, que nos sigan en nuestras redes sociales, están acá arriba, Carreta Light en todo lado, en Facebook como carretalight.podcast. Y para despedirnos, les quiero dejar con la frase que dijo Jane por la que pidió el día para la celebración de las madres, y es que no esperen a que su madre muera para darles su afecto, para demostrarles su amor. Siempre ámelas porque ellas son muy importantes para nuestra vida y son las que nos hacen lo que somos. Entonces, amen a sus madres. Yo quiero contar algo más. La personalidad de los hijos hombres está dada por las mamás. Entonces, así no quieran o tienen que aceptar que tienen bastantes rasgos de nosotros las mamás. Entonces, amen a sus madres y cúlpenlas por eso. Cierto. ¿Algo para decir? eso, ¿no? De todas maneras. Sí. ¿Quiere aportar algo? No, feliz día para todas las madres, que Dios las bendiga y les dé mucha sabiduría y luz para conducir a sus amados hijos. Sí, y para aquellas que no han tenido la oportunidad de ser madres, que Dios también les dé sabiduría para instruir a las personas que les pone en su camino, sobrinos, amigos. Siempre va a haber alguien que necesite una palabra. Así es. Hasta la próxima. Yo Bye, creo que a parar viva el paro nacional. Sí, señor. Pero sin fatalismo.